Hola, estimados amigos y amigas. Hoy en la historia en breve, en el marco de la conmemoración del bicentenario de la consumación de la independencia, abordaré los antecedentes y causas de la misma hasta la firma y proclamación del Plan de Iguala, que significó el principio del fin de la Guerra de Independencia, iniciada por Miguel Hidalgo y continuada brillantemente por José María Morelos y Pavón. Tras la muerte de este último, el movimiento decayó, pero un insurgente se mantuvo en pie de lucha, Vicente Guerrero. Curiosamente, fueron un realista, Agustín de Iturbide, y un insurgente, Vicente Guerrero, quienes lo lograron mediante la unión de sus ejércitos en torno a tres garantías. Acerquémonos a este proceso. Reinaban en España Carlos IV en un momento, José Bonaparte en otro, pero realmente Fernando VII fue un periodo confuso para la Nueva España de lo que pasaba en el Imperio Español. Carlos IV reinó desde 1788 hasta 1808. Lo caracterizaban su tibieza y falta de capacidad para dirigir el imperio, de tal manera que dejaba en manos de Manuel Godoy la dirección de su reinado. Godoy fue un influyente político que ansiaba reinar él solo. El hijo de Carlos IV, Fernando VII, reinó España entre marzo y mayo de 1808 y, tras la retirada de Napoleón, José Bonaparte dejó la corona en 1814, con lo que Fernando retomó el poder. Perduró como rey de España desde mayo de 1814 hasta 1833. En 1823 lo destituyó el Consejo de la Regencia por un breve tiempo, dadas sus absurdas y autoritarias decisiones que finalmente provocaron muchísimas crisis en el imperio. Pero Napoleón invade España en 1808. En virtud de que Gran Bretaña alcanzó poderío marítimo, Napoleón se alió a España para realizar un bloqueo a Bretaña. El objetivo consistía en repartir Portugal entre ambos aliados. Para ello firmaron el Tratado de Fontainebleau, que daba derecho al ejército francés a transitar por España y tomar Portugal. Para colmo de males, el todopoderoso Manuel Godoy urdía alianzas con los franceses, lo que generó la Conjura del Escorial, mediante la cual Fernando pretendía destituir a Godoy y destronar a su padre. Sin embargo, no prosperó la conjura. Así, en marzo de 1808, era evidente la traición de Napoleón, quien realizó la invasión. La crisis política se agudizó y surgió el motín de Aranjuez. Godoy fue hecho prisionero y Carlos IV enfermó y por lo tanto renunció al trono que dejó en manos de su hijo Fernando VII. Sin embargo, Napoleón se opuso al reinado de Fernando VII, por lo que convocó a los reyes de España a Bayona, Francia. Ahí les pidió le quitaran la corona a Fernando. Después de enconadas disputas familiares, Fernando cedió la corona, pero estaba engañado por su padre, pues de inmediato Carlos la entregó a Napoleón, quien impuso a su hermano José como rey de España. José Bonaparte era conocido como Pepe Botella. En la Nueva España, dada la crisis política generada por la invasión francesa y la abdicación del rey, se urdieron conjuras para separarse de España e imponer el imperio en la Nueva España. Estas conjuras fueron acalladas hasta la conjura de Querétaro y la aparición de Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, apoyados por el corregidor Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez. De ahí surgió el llamado a la insurrección mediante el Grito de Dolores, lucha que perduró hasta 1821 con la alianza entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, el primero jefe de los insurgentes y el segundo de los realistas. La prolongada guerra de independencia provocó crisis políticas, económicas y sociales, agudizada por los privilegios otorgados a los habitantes de la Nueva España nacidos en la península. Los factores que impulsaron la guerra de independencia de México podríamos decir que son internos y externos. Veamos en forma breve. Los internos: el nacionalismo criollo, las reformas borbónicas, el impacto de la crisis política de España, la desigualdad social y la miseria del pueblo. Entre los externos, algo de mucho impacto, el pensamiento de la Ilustración que caló hondo en todo el mundo occidental, el auge de la revolución industrial que iniciaba, la revolución francesa, la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos, de la Gran Bretaña, la invasión francesa a España.
Las etapas de la Guerra de Independencia podríamos decir que son cuatro. La primera, de iniciación, de 1810 a 1811, del Grito de Dolores a la captura y fusilamiento de los principales líderes, Miguel Hidalgo, Aldama, Jiménez y Allende. La segunda etapa de organizaciones fue una etapa brillante, extraordinaria, dirigida por López Rayón, Ignacio López Rayón y José María Morelos y Pavón. Esto abarca desde el nombramiento de Rayón como jefe máximo de las fuerzas insurgentes al mandato de Morelos y su fusilamiento. La tercera etapa, que es la de resistencia y que podríamos decir que se vincula con la cuarta etapa. La tercera etapa fue una etapa de resistencia, de la muerte de Morelos a la resistencia que otorgaron y que hicieron Pedro Moreno, Francisco Javier Mina, Guadalupe Victoria y por supuesto Vicente Guerrero. Esto nos lleva a la cuarta etapa, que sería la consumación de la independencia, que comprende de 1818 a 1821. Pero ¿quién era Agustín de Iturbide? Es el realista. Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, conocido como el Dragón de Hierro, nació en 1783 en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán. Formaba parte de la nobleza en la Nueva España, se unió al ejército realista y combatió a los insurgentes. Nacido en la Nueva España, supo de los privilegios otorgados a los originarios de España, no así a personas como él. Esta discriminación generó su idea de independencia. Al parecer, su decisión de pactar con el insurgente Vicente Guerrero, que se mantenía en lucha contra los realistas mediante guerra de guerrillas, fue la causa por la que retomó el proyecto de los independentistas iniciada por Hidalgo. Fue acusado de corrupción y despojado de su mando como militar. Sin embargo, fue elegido para combatir a Guerrero y acabar con la insurrección mediante lo que algunos historiadores llaman la conjura de la profesa. Sin embargo, pactó con la paz con Guerrero, dado que Guerrero y él mantenían cierta correspondencia durante este periodo de lucha. Y además de pactar la paz, pactaron la creación del ejército trigarante. Más tarde firmó los tratados de Córdoba con Juan O'Donoghue, quien fuera el último virrey de la Nueva España. Así, el 27 de septiembre de 1821, Iturbide y Guerrero al frente del ejército trigarante entraron a la Ciudad de México. Este fue un acto simbólico de la ansiada consumación de la independencia iniciada por Miguel Hidalgo en 1810. Agustín de Iturbide, consumada la independencia, fue el primer emperador de México del 22 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823. Murió fusilado el 19 de julio de 1824 por quienes lo habían entronizado. Bien, la otra parte, el otro personaje, Vicente Guerrero, el insurgente. El jefe insurgente Vicente Guerrero, Ramón Guerrero Saldaña, nació el 10 de agosto de 1782 en Tixtla, Guerrero. Formaba parte de una familia dedicada a la arriería y armería, razón por la cual conocía la geografía y los caminos de su región. Al inicio del movimiento insurgente de independencia, se unió a los ejércitos de José María Morelos bajo el mando de Hermenegildo Galeana y pronto destacó por su pericia. Entre 1814 y 1815 las derrotas se sucedieron y los fusilamientos de José María Morelos, Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros, que eran los principales líderes de la insurrección, provocaron una crisis difícil de sortear. Vicente Guerrero, sin embargo, mantuvo la lucha mediante guerra de guerrillas. Su resistencia era ejemplar. Varias veces el ejército realista le ofreció el indulto, sin embargo lo rechazó. Señalaba con orgullo, la patria es primero. En estas circunstancias, en 1820, vio la posibilidad de pactar sin declinar su lucha. Escribió cartas a los jefes realistas, a José Gabriel de Armijo y Agustín de Iturbide, con la propuesta de unir esfuerzos para imponer la paz en el país y lograr la independencia de España, de nuevo en crisis por la rebelión de Rafael del Riego contra el incierto
Fernando VII. Iturbide, también convencido de que era inútil continuar una lucha estéril contra Guerrero, al que era difícil vencer, y su animadversión contra los españoles peninsulares, acordaron el plan de Iguala y acordaron también unir sus ejércitos para hacer realidad tres garantías. Así nació el ejército trigarante. Unidos los dos personajes con ideologías diferentes, pero un solo objetivo, lograron consumar la independencia el 27 de septiembre de 1821. Guerrero fue presidente de México del 1 de abril al 17 de diciembre de 1829. Murió víctima de una celada fraguada por el mercenario genovés Francisco Picaluga, quien recibió un pago de Anastasio Bustamante por entregar a Guerrero. Fue fusilado el 14 de febrero de 1831. El abrazo de Acatempan. El abrazo de Acatempan, que ha sido cuestionado sobre su realidad, presumiblemente ocurrió el 10 de febrero de 1821. Incluso se pone en duda la reunión de Guerrero y Iturbide previa a ese abrazo. Sin embargo, constituye un acto simbólico de la unidad de los ejércitos insurgente y realista en uno solo, el ejército trigarante. El Plan de Iguala es un documento político proclamado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821 en Iguala, Guerrero. Fue una declaración de independencia de la entonces Nueva España para ubicarlo como un país soberano e independiente. Con ese plan, Iturbide y Guerrero crearon el ejército trigarante, que todavía tuvo que luchar meses más hasta lograr la firma de los tratados de Córdoba con el que fuera último virrey, Juan O'Donoghue, el día 24 de agosto de 1821. A este ejército se integraron algunos insurgentes en retiro, como Nicolás Bravo e Ignacio López Rayón y Guadalupe Victoria. Los puntos principales del Plan de Iguala son establecer la independencia de México, mantener la monarquía encabezada por Fernando VII o alguno de los miembros de la corona española, establecer la religión católica como la única, lograr la unidad de todas las clases sociales, gobierno monárquico regulado por una constitución e instaurar una junta o regencia para gobernar el país. Señalaban también que todos los habitantes del imperio son idóneos para cualquier empleo. Y lógicamente, dentro de todo esto, el que garantizaba el ejército protector era el ejército trigarante. El ejército trigarante fue creado con el propósito de difundir el plan de Iguala y motivar el desarme de los ejércitos en pugna. El plan de Iguala se promulgó el 24 de febrero de 1821 y con él la creación del ejército trigarante que proponía y garantizaba las garantías esenciales para la nación. Religión católica como única tolerada en la nueva nación, independencia de México hacia España y unión entre los bandos de la guerra. Entre sus integrantes estaban, además de Guerrero e Iturbide, Antonio López de Santana, el coahuilense Melchor Musquiz, Guadalupe Victoria, Leonardo Bravo y Nicolás Bravo, entre otros. La bandera trigarante. Entre estos tres principios, religión, independencia y unión, se convertirían en las tres garantías que promovió el ejército que sustentaría el gobierno, al que por la misma causa se le llamó ejército trigarante. Un dato interesante para la historia se refiere al responsable de confeccionar la bandera trigarante, parte de mito para algunos historiadores y realidad para otros. El sastre José Magdaleno Campo, quien se señala confeccionó y entregó a Iturbide la bandera trigarante, que fue la primera bandera de la época independiente y primera tricolor. Mito o realidad, como sea, en Iguala hay un monumento a la memoria de este personaje. Muchas gracias.